Muy buenos días y un feliz sábado, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición reencontrarnos una vez más para el estudio de la Biblia, para animarnos también a través de ella y motivarnos a compartir el Evangelio, compartir la palabra con nuestros amigos, vecinos y familiares. Estamos empezando un programa más de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y también el lugar para ser discípulos de Cristo. Como cada semana estamos acompañados de nuestro amigo y pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido. Pastor Cristian, para mí es una alegría estar nuevamente este día especial para estudiar la palabra de Dios. Les animo, hermanos queridos, a compartir el link con sus contactos y amigos para que más personas puedan también escuchar el estudio de la palabra de Dios. Y para esta segunda lección también estamos felices y contentos de tener la presencia y compañía del pastor Merlin Alomía, un maestro muy conocido por todos. Gracias, pastor, una vez más. Gracias, pastor Cordero. Siempre es una alegría estar con ustedes para compartir con la hermandad la palabra de Dios. Gracias por aceptar la invitación. Recuerden que ya estamos en nuestra segunda lección con el pastor Alomía y nos faltan 3 más. Vamos a estudiar con el pastor Merlin Alomía. Recuerda que también puedes asistir a este programa antes de su emisión, todos los lunes, en nuestro canal de YouTube, también para la cual te invitamos a suscribirte y que puedas activar ahí la campanita de notificación para que puedas disfrutar y compartir. Este programa tiene el objetivo de ayudar, ser una alternativa de ayuda para nuestras iglesias, las clases de maestros y, por qué no, también para alguna unidad de acción que hace el programa a través de Zoom, que existe, aunque ustedes no lo crean. Amigos, una bendición empezar el estudio de la Biblia hoy con la lección número 6. Sin más, pastor, ¿qué le parece si empezamos cantando? Queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestro programa con la música que siempre caracteriza la escuela sabática. En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos
ciencia de la cruz. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, Padre, de nuevo como iglesia tuya, como escuela sabática, nos reunimos a través del Zoom. Queremos estudiar tu mensaje, las lecciones que tú quieres que tu pueblo recuerde. Danos de tu espíritu para que así suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Merlin. Gracias, Pastor Rubén. Estamos felices de reencontrarnos en un estudio más de este trimestre, el Génesis. Y quiero empezar esta parte con las palabras del Pastor Alomía, que mencionaba que el libro de Génesis es el libro también de los orígenes, del principio, el Bereshit, que nos va contando la creación o el origen del universo, de la tierra, de los idiomas también. Pero en esta parte vamos a ver cómo es que Dios llama a un hombre entre todos para originar su pueblo, para el pueblo elegido, por aquel pueblo donde nacería también el Mesías, el Salvador del mundo. Apreciados amigos, entonces, después de habernos saludado, después de haber cantado, felices por un sábado más, por una escuela sabática, queremos empezar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Las raíces de Abraham, lección número 6 de este trimestre, desde el segundo trimestre del año 2022. Las raíces de Abraham también podrían decirse los orígenes de Abraham. Y para ese estudio nos acompaña el pastor Rubén Montero, ya conocido amigo del programa, y también el maestro y pastor Merlin Alomía, un maestro en este estudio del libro de Génesis. Va a ser seguramente de mucha bendición, como lo fue la semana pasada, y las 3 lecciones que todavía faltan con su compañía. Pastor, ¿qué le parece si empezamos entonces el estudio de la Biblia? Muy bien. ¿No? Lección número 6, ya, pastor. Lección número 6, sí. Empezaremos con el motivo entonces, ¿no? ¿Estamos allí? No sé, todavía no, pastor. Quería que usted nos hable un poquito de lo pronto que pasa el tiempo, ¿no? Lección 6, ya, pastor, del Sin segundo duda, trimestre. sin ¿Cómo pasa duda. el tiempo? Así es. El libro de Génesis es un estudio maravilloso y seguimos cada semana, cada día, estudiando para nuestro crecimiento espiritual. Esta semana estudiaremos básicamente el capítulo 12 de Génesis al 14, ¿no? Y nos vamos a encontrar con el llamado que Dios hace a Abraham, y vamos a conocer un poco de algunas experiencias de Abraham hasta su encuentro con Melquisedec en el capítulo 14. Seguramente vamos a conocer muchas lecciones, algunas quizás no vamos a destacar o vamos a destacar más que otras, pero tienen todos el objetivo de ver lecciones de Abraham y de este título, como bien dice, Raíces de Abraham. Para el estudio de esta semana vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva está con nosotros ya listo y preparado, conectadísimo, el pastor Rubén Montero. Pastor, el tiempo con usted. Bien, gracias, Pastor Heisen. Queridos hermanos, amigos, me gustaría que podamos reflexionar sobre un hecho muy interesante en relación con las religiones mundiales. Si nosotros vemos el porcentaje de la población mundial, vamos a ver que aproximadamente un 30%, más exactamente un 31% de la población mundial son considerados cristianos. Un 25% aproximadamente son los musulmanes, los islámicos, el sector islam,
Y hay un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? Pero también muy importante, que es el judaísmo. 3 grandes religiones. A mí me gustaría compartir en el siguiente PowerPoint algunos de los símbolos de esas 3 grandes religiones, ¿no? El primero de ellos, aquí nosotros tenemos el símbolo del cristianismo. Dijimos que el 30% aproximadamente de la población mundial se autodenomina cristianos. Luego de ellos tenemos otra religión que es considerada muy importante, que es el Islam. Dijimos que aproximadamente el 25%, y se considera en este momento el Islam como la religión de más rápido crecimiento en el mundo, el Islam. Y la otra, que hemos también visualizado uno de los símbolos, que es el judaísmo, muy importante, aunque en menor proporción que las 2 anteriores. ¿Qué tienen en común estas 3 grandes religiones mundiales? Judaísmo, cristianismo y el islamismo. Bueno, estas 3 consideran a Abraham como uno de los personajes más importantes de la historia. Tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo consideran a Abraham como una figura señera dentro de la historia de esa religión. Ahora, en la lección de la escuela sabática, muchos de ellos, la lección de la escuela sabática lo que nos va a mostrar es las raíces y el origen de Abraham. Estas religiones piensan que sus orígenes se remontan hasta el tiempo de Abraham. Y la lección de escuela sabática nos va a hablar acerca de los orígenes, las raíces de Abraham. Así que estemos atentos para poder entender mejor la palabra de Dios. Muy bien, gracias Pastor Rubén. Es interesante, ¿no? En los orígenes o las raíces de Abraham, como bien menciona el título de la lección, pues si somos honestos vamos a ver que hay no solamente la religión cristiana cree en Abraham, sino otras denominaciones. Interesante. Por eso se llaman religiones abrahámicas, ¿no? Justamente porque se remontan hasta ese tiempo. Es un personaje muy, muy grande históricamente. Eso nos da una idea de la dimensión, porque entre el cristianismo y el islamismo está más del 50% de la población mundial. Y colocan a Abraham como una figura importantísima en la historia. Entonces imaginemos entonces el impacto de la vida de Abraham en el mundo, cuando más del 50% conforman religiones que tienen su origen en Abraham, o dicen tener su origen en Abraham por lo menos, ¿no? Muy bien, esta semana hablaremos acerca del llamado de Abraham y finalizaremos el capítulo 14 con el encuentro con Melquisedec. Así que vamos de esta manera entonces a explorar el texto. Hay muchas lecciones a destacar en esta semana, pero queremos básicamente concentrarnos en 3 aspectos. En primer lugar, veremos a manera de introducción, un poco vamos a conversar aquí sobre la salida y los motivos del por qué Abraham salió o tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Seguidamente veremos, en primer lugar, su experiencia o lecciones de la experiencia en Egipto. Después veremos algunas lecciones de su experiencia con su hermano o su sobrino Lot, y finalizaremos viendo su experiencia con Melquisedec, ¿no? Vamos a abordar básicamente esto. Y de plano la lección el día domingo empieza, Pastor Merlin, con una pregunta: ¿por qué Abraham? ¿No? ¿Por qué salió? ¿Por qué se le llamó Abraham? Bueno, fíjense ustedes que es interesante notar, como hemos estado recordando, que el Génesis nos indica el origen de todo. Ya vimos el origen del universo, de este mundo, y luego de la humanidad, pero ahora deja atrás todo eso y se concentra en el pueblo que él eligió para ser el mensajero de la promesa de salvación. Y entonces nos muestra la lección en el capítulo 11 que Abraham procede de los descendientes de Sem, es decir, de esa línea de hijos de Dios, no de los hijos de los hombres, estamos hablando de título, procede toda esa genealogía de Sem y va descartando y escogiendo, y llega a Abraham. Y es Abraham el que es llamado para ser
el padre de la nación bendecida. Entonces, así empezó el universo, así empezó el mundo, así empezó la humanidad, así empezó este pueblo. No olviden que la Biblia es un libro que se originó en Israel. Y este pueblo debiera de saber claramente sus orígenes. Muchos descendientes de Abraham no saben nada de Abraham, siendo descendientes de él, nada, absolutamente nada. Ellos descubren de pronto, así es, pero yo también soy. Linaje de Abraham somos. Así es. Entonces, Dios llama a Abraham de esa región en donde los semitas vivían y lo escoge en un momento crucial para empezar su proyecto de salvación. Ahora, Pastor Merlin, era Ur de los caldeos porque de Ur es que sale, ¿no es cierto? Y se ha encontrado la ciudad, las ruinas. En aquel tiempo, ¿qué características tenía la ciudad de Ur? Bueno, la ciudad de Ur fue escogida por Woolley para excavarla debido precisamente al nombre. El nombre está en la Biblia, es esta ciudad, y fue la primera ciudad que puso, o una de las primeras ciudades, uno de los primeros lugares que puso a la arqueología en su lugar correcto, porque se encargaba de descubrir la civilización del pasado y precisamente para mostrar qué clase de urbe era esa ciudad donde vivía Abraham. La arqueología bíblica. Sí. Entonces Abraham no era un beduino, ¿no? De aquellos que un nómade, que no era un hombre de posesiones, de riqueza, bien asentado, quizá digamos, entre las personas privilegiadas de esa ciudad, ¿no? Claro, era un hombre conocido ahí, por decir de otra manera. Y Dios elige a alguien que mantenía la fe en el Altísimo, a un hombre que tenía muchos deseos, que no estaba contento con lo que tenía porque no había familia, ¿no? Y entonces el Señor, vamos a vos. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo conduce? ¿Cómo él cree sobre todo en lo que él le ofrece? Y así empieza esa familia que creció inmensamente. Entonces, Abraham, el llamado de Abraham responde a una necesidad, a un plan, pastor. No, Claro. no lo llamó y después se le ocurrió el plan, ¿no? Y el plan, por eso es importante lo que usted destaca, ¿no? Todo tiene una hilación, un hilo en todo el marco, ¿verdad? En toda la Biblia. Y Abraham justamente fue llamado para cumplir ese propósito. ¿Estamos ahí? Así es. Correcto. Entonces, Pastor Rubén, acá viene una pregunta, ¿no? Ese llamado que se le hace no se le hace solamente a Abraham, sino a su esposa. Y ahí aparece el nombre que la semana pasada estábamos hablando, tiene que ver con Canaán, ¿no? El nombre de Canaán. ¿Era el lugar así, alguna lección, alguna indicación del lugar? Porque ese llamado de salir de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán. Bueno, de acuerdo al texto bíblico, él no sabía hacia dónde iba, ¿no? Porque simplemente a la tierra que yo te mostraré, le dice, ¿no? Oh. Y de allí viene precisamente la virtud de la fe de Abraham, ¿no? Porque es un hombre que estaba sentado en una ciudad próspera en aquel tiempo, un hombre que tenía ya su edad, ¿no? Unos 85 años, si más no me equivoco. 75. 75 años, entonces ya una vida hecha. A esa edad la mayor parte ya está pensando en la jubilación o ya está disfrutando de la jubilación, de los nietos, y es en esa edad que el Señor lo llama, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una lección. No importa cuál es la edad al que el Señor te llama, ¿no? Lo importante es obedecerlo. Aún cuando tengas 75 años, tienes una misión para hacer, y el Señor a esa edad lo llama y le promete, le promete que sería una gran nación, pero lo iba a sentar en la tierra de Canaán, pero él todavía no sabía dónde salir. Simplemente salió por la fe siguiendo la palabra de Dios. Ahora, sí. Perdón. Bueno, es muy interesante esto que se está recalcando. Abraham no era un cualquiera.
Abraham era una persona próspera en su negocio. Abraham era una persona ya de avanzada edad, que sabía lo que elegía, sabía lo que aceptaba. Y viene el Señor y le dice: Abraham, ¿estás contento con tu negocio? Claro que estoy contento, pero yo te quiero mostrar algo mejor. ¿Así? ¿Algo mejor? ¿Habrá algo mejor que lo que estoy viviendo? Bueno, siempre hay algo mejor. Siempre. El Señor lo está sacando de su zona de confort, ¿no? Le está No, sacando y de su zona también de su comodidad. zona que no tenía hijos, o sea, que tampoco no estaba tan bien, que digamos, en el sentido completo, pleno de la vida. Bueno, familiarmente puede ser, ¿no? Pero en posesiones es otra cosa. A los 75 años un hombre ya sabe lo que está haciendo, Claro. ¿no? Y le gusta lo que está haciendo y difícilmente deja lo que está haciendo. Y entonces viene ahí y le dice: Abraham, hay algo mejor. ¿Así dónde es? Bueno, yo te voy a mostrar. No le dice dónde, ¿no? Y entonces Abraham cierra su negocio, junta a sus familiares y se mueve hacia Canaán, pero queda en Harán con su familia, porque se mueve el padre y todos los demás. Y el Señor le dice: Abraham, yo te he llamado para otra cosa diferente, ¿no? Quiero que salgas de tu casa, de tu familia, y vayas tú al lugar que yo te voy a mostrar. Un doble problema para él: dejar todo para ir a un lugar que él no conocía. Señor, yo me encargo de seguirte. Tú me dirás dónde, pero vamos. Y él deja Harán y va hacia Canaán. Me gustaría leer el texto bíblico, Sí, pastor, porque sí. realmente es quizá uno de los textos más preciosos de la Biblia, porque allí parte la historia del pueblo de Dios, ¿no? Con Abraham. Dice allí: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que Es te cierto, mostraré. ¿no? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que la salida de Abraham de Ur marca un antes y un después, porque le dice: serán benditas en ti. De ese llamado, esa salida y esa obediencia iba a afectar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo mundial, ¿no? Como dicen así los chicos, ¿no? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque serían benditas todas las naciones en la descendencia de Abraham. Ahora, es interesante fijarse también y notar en el contraste, ¿no? El versículo 1 al versículo 9 del capítulo 12 de Génesis nos muestra, como bien mencionó usted, a Abraham, un hombre obediente, un hombre, por eso se le conoce un hombre, el padre de la fe, un hombre que demuestra rectitud y que de pronto del versículo 10 al versículo 20, por eso ahí la primera experiencia, nota una actitud diferente, ya no de confianza, sino de temor que lo lleva a mentir, a decir que su esposa no es su esposa, sino su hermana. Pastor. Bueno, sí, adelantándose un poco, ¿no? Pero yo quiero que se note que el versículo 4 es clave. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Estaba confiando en él. Sí. Y Lot fue. Lot se fue con él. Bueno, hay alguien que se va con él, ¿no? Ya, ¿quieres ir conmigo? A mí me dicen que vaya solo, pero ya, ven, sobrino, vamos, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Y entonces dice: y era Abraham, fíjense ese detalle, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Bueno, se puede decir que en ese tiempo todavía vivían un poquito más que ahora, Claro, ¿no? Digamos, Se estaba puede en la decir madurez, eso. digamos, todavía, ¿no? Claro, se puede decir eso, pero aquí está la convicción de ese hombre ante el llamado y el requerimiento de Dios. Ante la promesa que le hace, porque dice: voy a hacer de ti una nación grande. Tu familia va a quedar atrás. Ahora eres tú el que
vas a originar una nación que no te imaginas. Así es. Lo interesante es cómo él tiene que dejar posesiones, tiene que dejar familia, parentela, ¿no? Para seguir su tierra, para poder seguir de la mano del Señor, ¿no? Un paso de fe. Y además también otro paso de fe. ¿Cómo iba a ser padre de una gran nación si era a los 75 años y la esposa ya de edad avanzada no tenían hijos, ¿no? También otro asunto, ¿no? Voy a creer que y vamos a ver eso. Porque no puedo ser padre de una gran nación si ni siquiera soy padre de un hijo, ¿no? Entonces el Señor... eso lo vamos a ver básicamente más en la siguiente lección, pero yo quería nuevamente quizás retomar lo que había preguntado en el hecho del contraste, ¿no? Como Dios había mandado, confianza, fe, pero ahora en su entrada a Egipto, ¿no? Por la situación del antiguo Cercano Oriente, quizás hambruna, ahora muestra una actitud totalmente diferente, ya no de confianza, sino de temor, lo que revela definitivamente nuestra naturaleza humana, lo que somos, la debilidad. Pero ¿cómo entender, pastor? Bueno, yo entiendo eso, voy a decir así sin pretensión alguna. Él venía de un ambiente en el cual el que quería algo lo tomaba y se acababa. Y especialmente los monarcas, bueno, quiero esto y no había nada que hacer. Pero en el mismo capítulo 12, antes de llegar a Egipto, nosotros encontramos cuál era la conducta de Abraham y qué era él en su pensar, en su actuar religioso, porque el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Recién allí le dice, estás en la tierra que es para ti y tu descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte oriental, al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo Betel al occidente, Jaí al norte, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, hacia el sur. Es decir, él se dio un periplo turístico por la tierra que el Señor iba a dar a su ascendencia. Tal lugar, como tal lugar. ¿no? Pero en ese tour, él dio testimonio de su fe. ¿Y de dónde viene? ¿Qué hace? Un altar. ¿A quién adora? A Jehová Dios, al Creador, ¿no? Y entonces viene el versículo 10. Hubo hambre. Entonces, hambre en la sequía. tierra. Y entonces Egipto era en ese tiempo la cornucopia, donde pues no había nunca sequía. Por el Nilo, ¿no? Por el Nilo. Ha habido, sí, oportunidades de tremenda hambre, como dice la Biblia, y también como está registrada en los registros de Egipto. Y entonces va Abraham. Y ahí empieza el asunto de falta de fe. Pensando en la conducta de los gobernantes. Miren, cuando llega a la frontera, aparece su falta de fe, ¿no? Y aconteció, dice ahí, que cuando estaba para entrar a Egipto, cerca de la frontera, dijo a Sarai su mujer, Sarita, quiero decirte algo, ¿qué será? ¿Sabes? Tú siempre has sido bonita y fíjate lo que te voy a decir. Cuando te vean los egipcios van a decir, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Para que no ocurra eso, por favor, yo también voy a decir eso, que somos hermanitos. Bueno, y ahí empieza. Era una media verdad, ¿no?
Era una media verdad. No, pero no hay media verdad. No, ¿no? la media verdad es una mentira. Es una mentira. Sí. Claro. Ahora, Abraham llega a Egipto por una necesidad que es de hambruna, ¿no? De una hambruna en toda la tierra, dice la Biblia, ¿no? En la tierra. Pero superada ese impasse, ¿no? Que también nos demuestra nuestra naturaleza, que somos muchas veces débiles, desconfiamos por el temor natural, también entendiendo el contexto, ¿no? De que los monarcas en aquellos tiempos, como bien mencionó usted, tomaban lo que querían y punto, ¿no? Y así ocurrió. Y así ocurrió. Claro. Y si hubiera sido al revés, o sea, si hubiera sabido que era su esposo, igual Dios lo hubiera protegido, ¿no? Dios lo hubiera protegido. Pero aquí el Señor dejó que las consecuencias de una mala determinación y acción tuvieron consecuencias. Y, Porque Sara fue al harén del faraón, ¿no? ¿Y tú de dónde vienes? Que, oye, es mi hermanita. ¡Ah! ven Podemos para acá. ser cuñados. Pasa por acá. Pobrecita Sara, ¿no? Pero aún ahí el Señor cuidó de tanto Sara como de Abraham. Ahora, aquí hay una lección muy interesante, pastor, porque las palabras del rey son bien, dice, versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pero, versículo 19, no, me he equivocado, dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lárgate. En otras palabras, ¿sí o no? Qué mal testimonio que dio Eso, Abraham, ¿no? el llamado a Egipto. ser de bendición para la gente, a la humanidad, finalmente es expulsado, como quien decir, no, o sea, ¿sabes qué? No se Has puede traído confiar en maldición, ti. y de verdad trajo maldición. Hubo plagas. Hubo plagas. Entonces, vemos allí, pastor, que Abraham, hay un contraste marcado, de ser de bendición, prácticamente a ser de maldición para Egipto. Y todo eso por simplemente no haber confiado. No haber sido honesto en primer lugar, ¿no? Porque ahí dice, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Bueno, todo eso viene a nuestra mente, ¿no? Ya Sara era de edad. 65 tendría, más o menos. Bueno, era de edad. Sí, no, de edad fue. Entonces, pero dice todavía, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Sería guapo, pastor, oye, ¿eh? tu hermana te felicita, etcétera, etcétera. Ahí. Sí. Cuñado. Pero, el versículo 17, pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, Sí. enfermedades, dolencias, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, claro, él indagó, ¿por qué estoy así? Y el Señor dirige las cosas. Y el versículo 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste era mi hermana? Por eso he hecho yo. El culpable de toda dicho, esta hermano. desgracia eres tú, creyente en el Señor. ¿Qué te pasa? Claro, y es interesante porque usted dijo que Abraham era un hombre conocido, ¿no? Porque se había inspeccionado la tierra como turista y yo creo que lo conocía. Pero hay otra cosa. Abraham y Sara no eran dos turistas que presentaron su tarjetita, ¿no? ¿Cómo era la hacienda de Abraham? Porque Abraham iba con toda su hacienda. Con todos sus siervos y Claro, y ganados. para entrar a Egipto tenía que tener permiso. Y en este caso, pasa, cuñado. ¿no? Aquí Egipto es Bienvenido. tuyo. ¿no? Qué Y bárbaro. bueno, aquí hay una cosa bien tremenda, hermanos. La mentira tiene una cola bien larga, bien Y notable. patas cortas. Así es. Y aquí Abraham no hizo algo correcto. Abraham y Sara no hicieron algo correcto. Pero aún así fueron bendecidos.
porque Faraón no le quitó la dote. Le llevó a todo, ¿no? Dice, porque acá dice el Llévate texto. todo. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. Dice, no, asegúrate de que se vaya porque no se quede acá. Y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, aquí es Faraón el que da el buen testimonio, ¿no? Porque Faraón es el que actúa de buena manera, es el que confía en la palabra de Abraham y después le recrimina a Abraham no haber dicho la verdad, y cuando se va Abraham le deja ir con todas sus cosas. No, lo O sea que expulsó, Faraón es como- parece aquí el que está más adecuado. Pero es con como cuando pastor a veces dice, ya, déjalo que se vaya con todo, ¿no? Porque que se vaya nomás. realmente no ha sido una bendición, sino una maldición. Y la segunda experiencia en esa línea, ahora... Cosa paradójica, pensando en que Dios le había dicho, en ti me serán benditas todas las Sí. familias de la tierra. Pero en ese detalle específico no trajo bendición a Egipto, ¿no? Correcto. O sea que la bendición no era inherente a Abraham, No. sino era porque Dios estaba con él. Y aun cuando él se equivocase, ¿no es cierto?, la bendición, digamos, en este caso con Egipto, no fue real, ¿no?, por causa de su desobediencia. Pero cuando estaba en el camino del Señor, finalmente él llegó a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y eso es una lección para todos nosotros, ¿no? Como decía el pastor, hay que ser honestos, ¿no? Y la honestidad también tiene que ver muchas veces con la confianza en Dios. Sí, y hay una cosa aquí. Cuando algún adventista del séptimo día hace algo que no es correcto, inmediatamente, ¿no? Miren, así Es son adventista. los adventistas, así son los cristianos, así es esa familia. Es decir, no se apunta solamente al culpable, sino a la Sí, se generalización. generaliza. La iglesia sufre por causa de la mentira que muchas veces los llamados cristianos o adventistas o lo que sea realizan. Ahora, Y es un mal sí, testimonio. Esa es una tendencia muy triste, humana, pero muy triste, ¿no? El hecho de que cuando una persona hace el bien, no dicen, así son todos los adventistas. No, cuando una persona hace las cosas bien, tiene un buen testimonio, no dicen así es todos los adventistas, pero cuando haces algo mal, allí viene la generalización, ¿no? Así son todos ellos, ¿no? Creo que nosotros, por la gracia de Dios, en testimonios que demos, en todo lugar, ¿no?, podamos en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra universidad, donde quiera que estemos, en los detalles mínimos de nuestra vida, poder dar un buen testimonio del gran Dios a quien servimos. Y hay otra cosa aquí, la Biblia o la palabra de Dios es clara, cristalina. Abraham tenía muy grandes cosas que resaltar, padre de la fe, pero también tenían cosas que no son dignas de resaltar. Y esa es la carrera de la vida en este mundo. Y en esta segunda parte, de esta manera ingresamos a la experiencia de Abraham con su sobrino, Lot. Como bien mencionó usted, él fue ahí de colita, no sé si cabe el término ahí, pero no fue él el llamado, sino acompañó a su tío. Y fueron prosperados ambos, tenían mucho ganado, y la Biblia dice que comenzaron hubo altercado entre sus pastores, entre sus sirvientes. Finalmente, Abraham muestra una actitud muy loable de decirle pues que escoja, ¿no? Si él se va para un lado, él se va para el otro. Y aquí encontramos una lección muy importante en la visión que tenía Abraham de la vida, ¿no?, de lo que representaba él como un llamado de Dios. Pastor Merlin, ¿alguna lección que podemos destacar acá de este altercado? Bueno, a veces los altercados entre parientes no son resueltos como el Señor quiere, sino que trascienden las fronteras de la familia y se busca un juzgado y se quiere que el juez haga la reconciliación o lo que sea el problema que hay que arreglar. La Escritura nos dice que nosotros, cuando tengamos una experiencia de esa, lo hagamos entre familia. Y el Señor va a ayudar. Pablo habla de esto en una forma muy directa, y todavía a los hermanos de Corinto les dice, ¿qué es lo que pasa con ustedes, hermanos?
Ustedes están buscando como jueces a los impíos para que les arreglen sus cosas familiares. No puede ser. Cuando ustedes saben que todavía vamos a juzgar hasta los ángeles, ¿cómo es posible que no podamos arreglar una situación de esta? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo arreglar. Abraham llamó a Lot y le dijo: sobrino, por favor, estamos dando mal testimonio. Esto que no se vuelva a repetir, y vamos a hacerlo así. Dividámonos el territorio, tú vas para allá y yo iré por donde no has elegido. Y así lo hicieron. Ahora, aparentemente Lot escoge lo mejor, ¿no? Porque dice que esa tierra era parecido al oriente, utiliza la palabra el oriente, fértil, y tenía algunas características más, Pastor Rubén. Bueno, sí, mira, la palabra de Dios nos dice que en ese mismo momento, cuando Abraham le da a elegir, él da una mirada en todo el territorio, ¿no? Y entonces es fácil para él tomar una decisión cuando de por medio estaba su propio bienestar. Entonces, dice la Biblia, capítulo 13, versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Egipto era una nación muy próspera, ¿no? Antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Es decir, cuando la palabra de Dios nos ve la elección de Job, encontramos que la única cosa que él tuvo como criterio para poder decidir fue su propio bienestar material, fue la riqueza de la tierra. No tomó en cuenta para nada los peligros que constituían las ciudades que estaban ahí cercanas, ¿no? Ciudades paganas, reconocidas por una inmoralidad gigantesca. Eso no lo tomó en cuenta. Cuando él decide, lo hace en base a su preferencia en el sentido de buscar mayor bienestar y no en base a los principios de la palabra de Dios. Y las consecuencias vendrían, ¿no? Ahora, hablando de consecuencias, definitivamente las hay. Dice la palabra de Dios que hubo un altercado, ya no con Abraham, sino con su sobrino, ya en su nuevo territorio, en el lugar donde estaba Lot. Hay una guerra, una coalición, dice, coalición de Babel. Pastor Merlin. Bueno, en ese tiempo los conquistadores extendían sus pretensiones hasta donde podían y llegaban. Y al parecer los de Mesopotamia, y eso ocurre después cuando cae Israel, porque Babilonia invade, Asiria invade, etc. Canaán era un lugar muy conocido, muy destacado. Y había una coalición en Mesopotamia de reyes que tenían subyugadas a las gentes y a las naciones de Palestina. Y aquí ocurre algo que le afecta a Lot, su elección. Vienen los reyes del Valle del Jordán, se unen, pero son derrotados y acarrean con todo. Simplemente llevan a todos como esclavos. Y entre ellos estaba Lot. Así, aquí hay una consecuencia que él no midió. Claro. No percibió. Pero vamos a añadir otra todavía. Cuando vino la destrucción, adelantándonos un poquito, hubo una consecuencia mayor que se ve que afectó tremendamente a la espiritualidad de su familia. Correcto. Pero eso es así, porque aquí la escritura nos muestra cómo fue llevado Lot por esos invasores, ¿no? Pero también cómo actúa Abraham para liberarlo. Dice el versículo 14, capítulo de Génesis 14, versículo 14, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y a las demás y demás gentes, dice, ¿no? Bueno, aquí se nos da una idea acerca de la riqueza de Abraham. 300. ¿no? Porque está hablando acerca de un mini ejército, ¿no? Unos 318 personas, que además también
deben haber sido pocos en comparación con la guerra que se había librado, porque eran guerra de 9 naciones prácticamente, ¿no? 5 contra 4. 9 pueblos, ¿no? 9 pueblos. Y así que entonces eso nos da a entender que no fue la estrategia de Abraham, sino fue la providencia de Dios. Porque imposible que un ejército tan reducido de 300 contra 5 pueblos, ¿no? Un clan familiar contra 5 pueblos, claro. Entonces fue providencia de Dios, ¿no? La Lo que no pudieron hacer 4 contra 5 lo hizo uno. Lo hizo uno contra ellos. Bueno, también se ve que el entorno de Abraham era bien numeroso. Volvemos a recalcar, cuando entró a Egipto, entró con todo. Y salió con todo. Claro, felizmente salió con todo. Ahora, pastor, me llama la atención aquí, con eso para terminar la última parte, las decisiones siempre tienen que ser importantes en la vida o sea, uno no tiene que tomar a la ligera una decisión, cualquiera sea. Lo terminó mal, pero ahí a partir de eso, de esa experiencia, finalmente tiene su encuentro con un personaje icónico y que va a ser trascendental en los evangelios también, y epístola de Pablo. Nos referimos a Melquisedec. No, pastor, estos minutos quisiéramos básicamente enfocarnos a eso. Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién era? ¿Por qué dice la Biblia? Bueno, aquí yo veo varias cosas. Y una de ellas es el asunto de que los cananeos eran impíos. Sí. Pero había un grupo que siempre tenía por lo menos su actuar, su pensar en el Altísimo. Y uno de ellos era Melquisedec. Rey de Salem. Rey de Salem, Jerusalén. Y entonces están volviendo de la guerra y Abraham tiene nuevas posesiones porque el botín era inmenso. No olviden que era un botín inmenso el que estaban llevando estos. Claro, de 5 y entonces reinos. Era ya suyo. ¿Qué es lo que hace Abraham? Primero da el diezmo, y aquí viene un asunto del diezmo, ¿no? De todo lo que me das, el diezmo daré, etcétera, que es parte de la economía principalmente de Israel. Y entonces, después de eso, todo lo que recuperó se lo da a quien pertenecía. ¿Lo devolvió? Y los otros, no, pero lleva tú. No, de ustedes no llevo ni siquiera un pasador de mis sandalias, sino mañana dicen, qué gracia pues con nuestras cosas se enriqueció. No, llévense, no quiero, yo tengo suficiente. Aunque la práctica común de los pueblos era la rapiña, era el destruir las naciones para apoderarse de sus riquezas, no fue así con Abraham, ¿no? Es que Abraham no buscó en realidad eso, ¿no? Fue una consecuencia también de... El propósito que él tenía eran las personas, ¿no? El propósito, su sobrino, la familia que él tenía. Y aquí hay una lección de evangelismo tremenda, ¿no? O sea, el objetivo son las personas. Las personas, sí. Ahora, perdonen, hay otra cosa. Abraham no solamente fue con los 300 de su casa, porque el versículo 24 dice, desde el 23, desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Está dándoles ¿cómo le llaman? La retribución. No solamente el crédito, cuando te dan a ti una cantidad para tus viajes, que es el viático, aquí está. Y dice, y la parte que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Es decir, su entorno también se entusiasmó y fueron con ellos, porque está hablando de príncipes de esos lugares. Y entonces, ahí, a ellos dales, a mí no. Muy ejemplar y significativo. Quería retroceder un poquito hasta el tema de Melquisedec, porque ellos vienen victoriosos y Melquisedec aparece allí, ¿no? Y más adelante en la palabra de Dios dice que no se sabe su origen, no se sabe dónde aparece de pronto en la historia bíblica, y viene con pan y vino. Qué cosa interesante, ¿no? Aparece con pan y vino, y el pan y vino
luego en la historia bíblica y sobre todo para el cristianismo, nosotros cristianos, tiene un significado tan especial cuando aparece por primera vez esta conjunción de pan y vino en una situación de un sacerdote ministrándolo, es aquí. Es Melquisedec el que aparece con pan y vino para poder alimentar allí, ¿no? Esta es una referencia que el Señor Jesucristo usaría también en la Pascua y que nosotros todavía lo recordamos y lo hacemos en memoria de Cristo en la Cena del Señor. No, y es interesante que este personaje, este rey de Salem, que es sacerdote y rey, es usado grandemente por Pablo para explicar el sacerdocio, como usted está mencionando, de Cristo en el libro de Hebreos. ¿Alguna reflexión para terminar, pastor, de ese punto, básicamente? Bueno, dice ahí que sin linaje y sin conocer su pasado, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Jesús es ungido como sumo sacerdote, no según el orden arónico, sino a semejanza de Melquisedec. No da su origen, no dice nada más que era rey de eso. Así Jesús es alguien que entra en nuestra corriente humana para ser nuestro redentor, llevando nuestra naturaleza y tomando puntos bien claros del pasado que su pueblo ya había entendido, para hacernos entender por qué es él señalado como sacerdote según el orden de Melquisedec. De esta manera entonces hemos abordado el tema las raíces de Abraham. Hemos visto prácticamente a un Abraham desde un punto de vista humano, con sus virtudes, con sus defectos, y que esto nos da seguridad de que la Biblia es un libro verdadero, no esconde o no trata de mostrar únicamente la parte linda, la parte victoriosa de un hombre, sino todo, y que nos da también esperanza para nosotros en este tiempo. La siguiente semana estaremos viendo acerca de un Abraham, pero ya en el contexto del pacto que Dios hace con él. Veremos el hijo de la promesa, entre otros puntos. Pero queremos finalizar esta lección quizás destacando un resumen de lo que significó para usted, Pastor Rubén, y para usted, Pastor Merlin, la lección de esta semana. Bueno, la lección de esta semana nos muestra un Abraham en su naturaleza humana, ¿no? No es un superhombre, ¿no? Era, como dice la Biblia acerca de Elías, también era un hombre semejante a nosotros, con pasiones, pero se colocó en las manos de Dios y Dios hizo de él un personaje extraordinario. De la misma manera, ¿no? La diferencia es en las manos de quién estamos, quién es nuestro líder, el que nos guía, quién está en nuestro corazón. Él hace la diferencia. Pastor Merlin. Bueno, hay algo dentro de lo que acaba de decir el pastor Montero. Si nos ponemos a pensar que Abraham era tan humano como nosotros, pero también tan bendecido por el Señor. En otras palabras, si Abraham fue considerado por su fe, también nosotros podemos serlo por la fe. Muy bien, muchas gracias. Queremos tener 2 preguntas de aplicación y de esta manera entonces entramos a las preguntas de aplicación. Pastor Rubén dice, a la luz de la bendición, Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo que sirve al mismo Dios que Abraham, ser una bendición para los demás? Bueno, ahí hay 2 preguntas entonces. La primera es, ¿qué significa ser bendecido, ¿no? Si nosotros vamos al origen de la palabra bendecir, por lo menos en el español, lo que nos habla es acerca de decir bien, hablar bien de alguien, ¿no? Cuando yo digo bien, estoy diciendo bien, estoy bendiciendo. Ahora, en el caso de Abraham, no es un hombre el que dice bien de Abraham, es Dios el que dice, yo te bendeciré. Es decir, yo haré de ti una persona próspera en todos los aspectos de la vida. Próspera espiritualmente, próspera materialmente, próspera en tu familia, próspera en tus negocios, en todo donde estés. Entonces, lo que significa la palabra bendición se refiere a
un especial cuidado del Señor por esa persona, al punto que todas las dimensiones de su vida están encaminadas hacia el bien. Muy bien, Pastor Merlin. Según Génesis capítulo 14, versículos 21 al 23, la respuesta de Abraham al ofrecimiento del rey de Sodoma, ¿por qué respondió como lo hizo y qué lección importante podemos aprender de esa historia? ¿No habría estado justificado si Abraham hubiera decidido aceptar lo que el rey le ofrecía? Eso lo dijo ya claramente, ¿no? Pero Claro, él podría haber aceptado. estaba en su derecho. Claro, pero estaba aquí en juego la reputación suya y también el testimonio de su vida con relación a su fe. Claro. No, le dice, yo tengo demasiado, tengo bendiciones, pero lleva lo que es tuyo, es tuyo, no quiero nada. Eso sí, hay aquí gente de mi entorno, a ellos, dales lo que querías darme, que ellos lo lleven. Y yo, gracias al Señor, estoy bien. Hubiera sido sino como un mercenario, ¿no, pastor? Porque él no tenía ese papel en este mundo. Él era de bendición, de ayuda, de rescatar. Claro, podría ser eso, pero en realidad él estaba considerando que ya era demasiada bendición, la protección además. No, el Señor te... Pastor, demasiadito ya. Amigos, muchas gracias. De esta manera estamos finalizando y queremos finalizar la lección con Él crea. Al igual que Abraham, nosotros también fuimos llamados para ser de bendición. No solo aquí, sino en donde estemos. Como dice el cántico, brille en el sitio donde estés. Que esa es una bendición. Ese es nuestro papel. Y una vida bendecida una vida así no quiere decir que esté lejos de equivocarse. Somos seres humanos, como bien dijeron ya los pastores, pero nos tiene que llevar a cada día sujetarnos de Dios para cumplir ese propósito. Así que esta semana hemos visto un aspecto de la vida del padre de la fe conocido a través de la lección Raíces de Abraham. Pastor, estamos listos para las preguntas claves. Queridos hermanos, tenemos las preguntas claves de esta semana, así que vamos ahora por la primera pregunta. Y aquellos que quieren entrar ahí en el link, ahí ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla el QR que los va a llevar a las preguntas claves. Pregunta número 1. Dice lo siguiente: en cumplimiento de la orden de Dios, Abraham deja todo lo que le era familiar, su familia y su país, incluso una parte de sí mismo. ¿Falso o verdadero? Como hemos visto en la lección de escuela sabática, la respuesta es verdadero, ¿no? Cumple la orden del Señor, dejando atrás la familia, incluso una parte de sí mismo. Esto quiere decir que la vida que tenía Abraham ya hecha en Ur de los Caldeos la dejó para atrás en vista de obedecer la palabra de Dios. Número 2. Si no fuera por la gracia, Abraham, como todos nosotros, no habría tenido esperanza. ¿Falso o verdadero? ¿Qué les parece? La respuesta es verdadero, ¿no? La salvación, mis queridos hermanos, es por gracia mediante la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Abraham es el padre de la fe. Pregunta 3. La Biblia registra varias veces que Dios le habla a Abraham desde su llamado en Ur hasta que se separó de Lot. ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. Resulta interesante que Dios se presenta a Abraham en Ur y le da un mensaje, y luego la Biblia registra la siguiente vez que se le presenta directamente en el momento en que Lot hizo su elección y se fue para otro lado. Ahí aparece Dios hablándole directamente y repitiéndole la promesa que nosotros ya conocemos. Entonces la respuesta es falso. Pregunta número 4. La única razón por la que Abraham interviene en la guerra es por el destino de su sobrino Lot. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué interviene Abraham en la guerra? Por su sobrino Lot, ¿no? Entonces la respuesta es verdadero. El propósito era salvar a su sobrino y a su familia que habían caído como prisioneros en esa guerra. Y la última pregunta. El diezmo se entiende como un pedido de bendición material por parte del diezmante. ¿Falso o verdadero? ¿Es el diezmo un pedido de bendición material por parte del diezmante? La respuesta es falso.
Más bien el diezmo es el agradecimiento por la bendición ya recibida, ¿no? No es una transacción el que yo doy y exijo que me bendiga, sino es una muestra de adoración, de agradecimiento a Dios por las extraordinarias bendiciones que da en nuestra vida. Estas son las preguntas claves de esta semana, mis hermanos. Les animo para que la próxima semana también puedan estudiar la lección de la escuela sabática. Muchas gracias, Pastor Rubén. Estamos de esta manera agradecidos a Dios por tantas bendiciones. También les invitamos a que puedan conectarse o asistir a los programas de la escuela sabática que se emiten aquí minutos antes de las 10 de la mañana todos los sábados. Recuerde que también este programa ya está publicado en YouTube días antes de la emisión central. Así que, queridos amigos, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a finalizar esa lección, no sin antes agradecer una vez más al Pastor Rubén y al Pastor Merlin Alomía en esta sexta lección de Escuela Sabática. Y la siguiente semana también estaremos con el Pastor Merlin Alomía para un estudio más, ya con la lección número 7. La lección número 7, que es el pacto con Abraham. Vamos a estudiar básicamente el capítulo 15 al 18. Así que vamos a finalizar este programa cantando, pero antes queremos despedirnos con una oración. Pastor Rubén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de esta semana. Gracias, querido Padre, porque a través de la experiencia de grandes hombres de tu palabra, podemos también aprender, podemos también tomar decisiones, dirigir nuestra vida. Amén. Te pedimos que conduzcas nuestra vida, lo hacemos todo confiando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.